Bueno, Jaime, pasamos ahora en esta segunda parte de nuestro diálogo transatlántico a hablar sobre una película que yo sé que a ti te gusta mucho y que yo he tenido la oportunidad de ver por segunda vez porque no la había visto antes más que en una ocasión, pero es una película que realmente me ha gustado mucho, me ha hecho pensar sobre muchas cosas y bueno, también es una película que tiene bastantes puntos en común con Pat Garrett de Billy the Kid, y es una película que en inglés se llama Merry Christmas, Mr. Lawrence, y en español Feliz Navidad, Navidad, Mr. Mr. Lawrence. Lawrence. La traducción, la verdad, que fue literal. Estamos hablando de una película del año 1983, de una coproducción japonesa-británica, y que fue dirigida por Nagisa Oshima. ¿Quién no lo conoce? Por esa maravillosa película que me habías comentado hace unos días, que había dirigido, El Imperio de los Sentidos, ¿no? Que Sí, tiene... sin duda esa es una película, bueno, dentro del cine erótico es uno de los verdaderos clásicos y nos da una idea de que Nagisa Oshima era un director japonés Como muy se... controvertido, Y que nunca se sensible... escapaba de los temas más complicados y más tabúes, Efectivamente. ¿no? En la sociedad japonesa de su tiempo. Y una sensibilidad extrema también creo, ¿sabes? Que trataba sus películas, sobre todo lo que era el apartado visual, ¿no? Tengo que decir que esta película está basada en una novela que llegó a las manos de Nagisa Oshima y que no dudó ni un solo segundo en adaptarla a una película. Esa novela fue escrita por Sir Lawrence van der Post y se llama La semilla y el sembrador. Esta película, bueno, si se caracteriza por algo, es porque introduce dentro de los personajes de lo que es la acción no solo a un músico, sino a dos, ¿no? Dos que no están ahí de una forma casual, sino que representan dos mundos totalmente diferentes, Oriente y Occidente. Por Oriente está Ryuichi Sakamoto, quien no lo conoce, ¿no? Y por el otro bando, por el de Occidente, está David Bowie, ¿no? Eh, Sakamoto, que además crea la banda sonora de esta película, ¿no? Efectivamente, aparte de ser actor, también crea una banda sonora extraordinaria con ese gran tema que todo el mundo conoce, que escucharéis a lo largo del vídeo y que realmente os pondrá la piel de gallina porque realmente es una obra maestra esta banda sonora, ¿no? Para mí particularmente, ¿no? Estamos hablando de una acción que se desarrolla en un campo de prisioneros en la isla de Java, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial. Y este campo de prisioneros pues está regido por el capitán John Noy, que es realmente pues, el que dirige todo el campamento, y tiene una mano derecha que está interpretado por un actor muy conocido en esa época. Este actor es Takeshi Kitano, que seguramente lo conoces, Antón. Sí, Eh, que además después fue también, ahora en nuestros días, ¿no? A día de hoy es un director de gran renombre también dentro del cine de acción sí, efectivamente. oriental, ¿no? Y interpreta bueno, a Sargento Hart, ¿no? Que realmente muestra una violencia extrema con los cautivos dentro de ese campamento que más adelante vamos a explicar por qué utiliza esa violencia que él la justificaba, ¿no? De cierta manera, ¿no? Tengo que decir que esta película fue nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cannes, ¿no? O sea que tuvo bastante repercusión internacionalmente, ¿no? No es una película que se restrinja simplemente pues, a un bando minoritario de espectadores, sino que realmente tuvo pues, una repercusión pues, importante en ese año 1983. Estamos hablando de una película, como digo, que dentro de ese campo de prisioneros se produce un choque entre culturas, ¿no? Con sus ideales, con cosas totalmente contrarias. Unos japoneses que defienden pues, la tradición como dogma y unos occidentales que basan su comportamiento pues, digamos, continuo despropósito en el sentido de ir contra las normas, ¿no? La forma de pensar japonesa pues no entiende esa forma de comportamiento en el cual el honor pues no es entendido de la misma manera y lo consideran como bárbaro, igual que los occidentales consideran como bárbaro pues el comportamiento y los valores en los que se basan estos japoneses, ¿no? Esto Yo podemos... creo que esto que dices del choque de culturas es muy importante en esta película, Sí, Jaime, sin duda. sí, sí. De hecho, algunos críticos que se acercaron a la película cuando salió, ¿no? Pues hablaban de la diferencia incluso en el estilo dramático
de los diferentes actores, los actores occidentales y los actores orientales, que actuaban de una manera totalmente diferente. Además, una película que mezcla tanto el inglés con el japonés, ¿no? Quiero decir que los japoneses hablan en japonés, los ingleses o los europeos hablan en inglés, y se ve también una manera diferente de actuar en cuanto a la manera de actuar de los actores japoneses, que son quizá un poco más histriónicos, ¿no? Que los actores europeos. Pero claro, es que esta película pone el dedo en la llaga, yo creo, de una idea que es verdaderamente importante, que es que realmente estas culturas son diferentes. Es decir, precisamente los actores actúan de manera diferente porque participan de culturas diferentes, representan a culturas diferentes. Y bueno, las culturas, no podemos pensar que todas las culturas son iguales, ¿no? Exactamente. Y esta película deja claramente evidente que la isovalencia de las culturas no es posible. Y como nexo de unión entre este choque de culturas encontramos al oficial Lawrence, ¿no? Que es realmente el que hace de nexo de unión entre ambas culturas, intentando explicarle a los suyos que entiendan la forma de comportarse como natural de esos japoneses, ¿no? Entonces, durante la película es catalogado como traidor, ¿no? Porque comparte charlas con con los jefes del campo de soldados en esta Segunda Guerra Mundial, y creo que es una especie de juego, ¿no? Muy complicado, porque está todo constantemente en el filo de la navaja, ¿no? Entre uno y otro mundo. Claro, es como un traductor, ¿no? Que está como puente entre ambos mundos. Efectivamente. Y todo discurre de esta manera hasta que llega alguien a desafiar las normas, la estabilidad, ese pequeño micromundo en ese momento. Y es Sellers. ¿Quién es Jack Sellers? Jack Sellers es David Bowie, ¿no? Y David Bowie llega como elemento que transforma o que hace aparecer realmente el tema principal de la película, ¿no? Porque el tema principal de la película no es el choque entre culturas, que también es un tema importante, sino que es la salida al exterior de sentimientos reprimidos, ¿no? O de condiciones sexuales en este sentido reprimidas. Jonoy, a través de la figura de Jack Sellers, ¿no? Escondido, ¿no? Y esa condición es la condición homosexual, ¿no? A través de su atracción por Jack Sellers, ¿no? Y entonces, a lo largo de la película ves cómo él está todo el tiempo preocupado de cómo está, de que hay que recuperarlo, y ves que esa condición homosexual empieza a ser patente, ¿no? Lo más curioso es que nunca llega a consumarse esa homosexualidad, ¿no? Y todo el tiempo, bueno, se ve reflejada a través de gestos, ¿no? Gestos cinematográficos, ¿no? Entonces creo que es importante porque Jack Sellers desafía a Jonoy a lo largo de la película, y hay una escena que realmente es impactante, que la denomino como el beso prohibido, ¿no? Que es una escena... Eso es el clímax de la película, realmente, ¿no? Efectivamente, es cuando todo se desencadena, ¿no? Y consiste en que hay una especie de caza de brujas en busca dentro del campo, ¿no? de prisioneros, y Jonoy hace que todos los prisioneros salgan a formar, incluso los que están en la enfermería, ¿no? A un oficial lo llama, lo quiere, clavarle un sable, y es cuando Bowie, pues Sellers, da unos pasos hacia adelante y se enfrenta a él, ¿no? Lo coge por los hombros y le da 2 besos. Darle 2 besos a Jonoy con su cultura japonesa, en ese momento supone una rotura de patrones y de paradigmas tremenda, ¿no? Es un golpe, pues, brutal en la película, que realmente, bueno, que Jonoy es incapaz después de dar esos 2 besos, de asesinarlo porque está enamorado de él, ¿no? Entonces, pero aún así será fatídico para el personaje de Sellers. Porque es la destrucción de los... No solo de Sellers, también de Jonoy, ¿no? Es la muerte de ambos personajes, ¿no? Porque Jonoy es destituido, ¿no? Y Sellers, bueno, es enterrado vivo y fallece, ¿no? Por lo que ha hecho, ¿no? Y realmente, bueno, pues es brutal ver cómo lo lleva a cabo pues el director Nagishi Oshima, ese clima tan brutal y que nos da a conocer realmente ese tema que ya se empieza a inferir desde el comienzo, en la primera escena de la película, ¿no, Antón? Al comienzo de la película hay un escarceo amoroso entre
uno de los captivos y uno de los soldados japoneses, ¿no? Y realmente, bueno, pues ya empiezas a inferir que la homosexualidad ronda lo que es la película, ¿no? Y bueno, yo creo que... Y es un buen ejemplo, de nuevo, Jaime, de Nagisa Oshima, que no se arredra, ¿no?, ante temas controvertidos, como en el Imperio de los Sentidos puede ser la sexualidad, ¿no?, en general, y en este caso la homosexualidad o lo homoerótico, ¿no? Y yo creo que es algo de lo que nunca se ha escapado Nagisa Oshima, sino que más bien ha ido al meollo de estos temas controvertidos que aparecen a lo largo y ancho de su siempre interesante filmografía. Hablemos un poco de Bowie, si te parece, ¿no? Porque yo sé que te gusta mucho Bowie y en esta película Bowie tiene una importancia pues capital, ¿no? Porque Sí, es sí. uno de los personajes principales. ¿Cómo analizas tú la actuación de Bowie como buen fan y conocedor de su obra que eres? ¿Cómo analizas tú de una manera lo más objetiva posible eh, la actuación de David Bowie en esta película de Merry Christmas, Mr. Lawrence? Pues yo creo que está en su salsa, porque la androginia está plasmada a lo largo de la película, ¿no? Y David Bowie siempre jugó a eso en su carrera musical, ¿no? Como una de sus bazas dentro de lo que era mostrarse al mundo y a través de su música. Entonces creo que era un papel bastante hecho a la medida de David Bowie en ese sentido. Y creo que lo hace realmente bien. Y también se transforma esa homosexualidad que representa John y ese acicate que hace explotar David Bowie, pues que los seres humanos no somos tan diferentes, ¿no? Que todos somos afines, o sea, que dentro de las diferencias culturales, pues existen elementos afines que nos unen, ¿no? Y Bowie creo que si no es su mejor papel, Antón, es de sus 2 o 3 mejores papeles. Pero yo creo, sinceramente, te voy a hacer así claramente, creo que es el mejor papel que realiza en una película junto al Ansia, una película de vampiros, también que lo hace bastante bien también. Pero bueno, creo que aquí es un personaje más completo, más profundo, que intenta transmitir muchísimas más cosas y, repito, es un papel hecho a medida para David Bowie porque él era realmente un genio jugando con ese tipo de cosas, ¿no? Digamos, la homosexualidad, el género más sexual, ¿no?, de las personas y realmente pues creo que lo hace muy, muy, muy bien y es un papel muy destacable, ¿no?, de David Bowie. Claro, desde luego, a pesar de que todas las culturas no sean equivalentes, ¿no?, y no sean iguales, hay unos rasgos humanos que unen de alguna manera a la humanidad, ya sea alguien nacido en Oriente como en Occidente, como en cualquier parte del globo terráqueo, ¿no? Desde luego Nagisa Oshima entendía esto en David Bowie, su capacidad para actuar, su talento como actor, lo vio, por lo que parece, en una producción de Broadway del Hombre Elefante, ¿no?, a Bowie, y ahí fue donde Nagisa Oshima pensó, bueno, pues esta puede ser una buena elección para este papel de Sellers. De todos modos, pese a que hace un buen trabajo David Bowie en esta película, su carrera como actor nunca realmente despegó, ¿no? Nunca llegó a ser, nunca llegó a la altura de su carrera musical, ¿no? ¿Crees que hay alguna razón para esto en particular o no? Bueno, yo creo que David Bowie también, como hablábamos antes de Chris Christopherson, también fue un artista muy prolífico, ¿no? En todos los sentidos. Fue pintor, fue actor, fue cantante, etcétera, fue escritor, bueno, hizo de todo, ¿no? Y realmente yo creo que totalmente destacó pues, fue la música. Yo creo que como actor realmente no llegó a nunca tener un papel ni siquiera a destacar realmente, ¿no? Yo creo que no tenía condiciones ¿no? interpretativas suficientes como para poder llegar a ese nivel, ¿no? Pero su necesidad de mostrar sus facetas artísticas le obligaban pues a ser actor, a ser pintor, a ser escritor y a ser cantante, ¿no? Y bueno, creo que cumple en todas las otras facetas, pero bueno, claro, estamos hablando un mito de la música y muchas veces las comparaciones son odiosas y claro, el nivel que tenía como artista musical
era bestial, era un genio, y todo lo demás pues siempre va a quedar pues muy por debajo de ese nivel, ¿no? Y, Ah, y pese a ser un músico de gran renombre, no participa David Bowie, que yo sepa, en la banda sonora de esta película, ¿no? la banda sonora no participa en ningún momento y bueno, fue una pena porque quizás algún tema pudo haber compuesto, ¿no? Que sería interesante, ¿no? Y bueno, se restringe sobre todo se limita sobre todo a lo que es la actuación interpretativa en la película y no llama ese dato bastante la atención, ¿no? De que no haya tenido ningún tipo de papel dentro de la banda sonora, pero bueno, Pero es una banda sonora también excelente brutal, sí. y que aparece y que actúa como gran contrapunto también a la acción de esta película, ¿no? Sí, sí. A mí me parece que es una de las cosas que más destacan dentro de esta película de Nagisa Oshima, que por cierto, Oshima, igual que Sam Peckinpah, era un verdadero perfeccionista también, pese a que le gustaba grabar o rodar las películas en una sola toma lo máximo posible, las direcciones que daba a los actores eran verdaderamente complejas y bueno, hasta el más mínimo detalle, ¿no? Intentaba siempre tener bajo control. Yo Muchas también, veces que hemos hablado de esta película, tú me has dicho que te parecía, Jaime, que el mensaje final es un mensaje verdaderamente interesante, ¿no? sí, es un mensaje interesante y también dentro de toda esta crueldad que hay dentro del campo de prisioneros, también llama la atención la amistad que se forja, ¿no? Entre Lawrence y Jara, ¿no? Un Jara realmente brutal, ¿no? Violento, pero que es toda una cubierta, ¿no? Debajo de ese traje de soldado existe un ser humano que es capaz de mostrar sus sentimientos, ¿no? Hay una escena preciosa en el cual en Navidad, Jara hace salir de la celda a Lawrence, que estaba internado por ciertas cosas que se ven durante la película, ciertos motivos, y está borracho y lo llaman para felicitarle la Navidad, ¿no? A Lawrence, ¿no? Entre risas, ¿no? Y en un tono simpático. Famoso, ¿no? Exactamente. Y realmente, bueno, llama la atención de que, volvemos a la misma idea de siempre, todos los seres humanos, todos somos afines en muchas cosas, ¿no? Hay muchos nexos de unión, aparte de las culturas, que nos hacen estar unidos. La condición sexual, cualquier tipo de sentimiento, ¿no? Que no tiene ningún tipo de barrera cultural, valga la redundancia, ¿no? Y que realmente, pues, en esta película también se muestra dentro de esa violencia extrema, ¿no? Que hay constantemente, que se ve escenas realmente tremendas, ¿no? Durante la película, que dices que si antes había violencia en Padgar el niño, aquí también no se queda corta, ¿no? Claro, Y... es que es otro nexo de unión entre las dos películas, ¿no? La representación de la violencia y de nuevo el hecho de que en las guerras la violencia es real, Es real, ¿no? efectivamente. No es una violencia ficticia para entretener a la gente, sino que la gente realmente muere y mucha, Sí. ¿no? En este tipo de conflictos. Y además son personajes también, Jaime, que como tú dices son muy complejos porque siempre son personajes los de Nagisa Oshima y en esta película en particular que tienen pues algún elemento escondido, ¿no? Alguna historia en el pasado que no quieren que salga a la superficie. Efectivamente. Y también algo relacionado con el pasado en relación a otras películas, porque el pelo de David Bowie, teñido con ese rubio, tiene mucho que ver con Lawrence de Arabia y Peter O'Toole, ¿no? Esa magnífica película de David Lean, que no es casualidad, ¿verdad, Anton? No, no es que hayan ido al mismo peluquero, desde No, luego, ¿no? no. Que le haya puesto el mismo tinte. Desde luego, otra película que a mí también me ha gustado siempre mucho es Maravillosa. Lawrence de ¿Te Arabia acuerdas de Lawrence de Arabia? Esa escena al final en el desierto. Llegando, bueno, realmente la estoy recordando y se me está poniendo la piel de gallina, porque Lawrence de Arabia, Antón, de verdad, es una de esas películas que te hace brotar los sentimientos más profundos que tienes, ¿verdad, Antón? Bueno, quizás un día habría que hacer un diálogo Sobre Lawrence de transatlántico Arabia. sobre Lawrence de Arabia, que es un peliculón, y desde luego no solamente es una relación física, ¿no? Que podemos ver entre No, por supuesto que no. el No. personaje de David Bowie, Jack Sellers y Lawrence de Arabia, sino que son dos personajes, bueno, Transgresores. occidentales que están intentando, bueno, comprender
culturas diferentes en las que se hallan en un medio que no comprenden totalmente y en el que intentan operar, ¿no? Con mayor o menor éxito, pero eso también es un rasgo que puede unir claramente a estos dos personajes, como tú dices. Bueno, Jaime, no sé si quieres decir alguna cosa más para concluir. Quiero hablar un poco del final rápidamente. Lo bueno de esta película es que el director en ningún momento se muestra partícipe de defender a una u otra cultura, ¿no, Antón? Para hablar ya del final de la película, ese final en el cual Lawrence va a visitar a Hara después de que hubiese acabado la Segunda Guerra Mundial e iba a ser, ajusticiado al día siguiente. Juzgado y ajusticiado por crímenes de guerra, ¿no? Efectivamente. Y nos deja una conversación tremenda entre ambos, ¿no? Y nos deja al espectador decidir, ¿no? Y hay una frase, Antón, que realmente contextualiza todo esto que acabo de mencionar. Esa frase se la dice Lawrence a Hara en esa celda antes de morir. Y dice de la siguiente manera: es usted una víctima de los hombres que creen tener razón, igual que usted y el capitán Yonoy estaban convencidos de poseerla. Y la verdad es que nadie tiene razón. Entonces, aquí es una muestra de que las culturas son auténticas por sí mismas y ninguna es mejor que la otra. Y como tú mencionabas, la razón siempre se da por la fuerza, ¿no?, que tenga uno de los dos bandos. Y bueno, y hasta aquí creo que es bastante un reflejo de lo que se cuenta en la película, y este es un epitafio que realmente, pues, como dije antes, pues nos deja el libre albedrío a decidir qué pensamos libremente sobre la película, sin que el director pues meta ahí pues baza de su opinión sobre lo que ocurre. Y bueno, creo que también es otra cosa positiva de esta maravillosa película, ¿no? Y eso incide además, Jaime, en la complejidad de la película, ¿no? Y eso es algo bastante típico, bastante normal en las películas de Oshima, que en una ocasión dijo, tengo también una frase aquí de Oshima anotada que, si me permites, la voy a leer. Él ha dicho, él murió en el año 2013, desgraciadamente ya no está con nosotros, pero por suerte su filmografía está ahí para quien quiera disfrutar de ella. Él dijo en una ocasión que no le interesaba hacer películas que puedan comprenderse fácilmente en los primeros 15 minutos, ¿no? Y desde luego este es el caso de esta película de Merry Christmas, Mr. Lawrence, ¿no? Porque yo veo en esta película que hay una profundidad de temas, una diversidad temática también importante, y es una película que desde luego no se puede comprender fácilmente en los primeros 15 minutos, y a veces necesita, además, como toda buena película, más de una visión, ¿no?, para poder comprender la complejidad. Un macerado de esta película. Me parece, Jaime, que como tú dices, es una película en la que Oshima deja al espectador pensar y le da la oportunidad de decidir qué es lo que cree acerca de los diferentes conflictos que se presentan en la película. Entonces te voy a preguntar, Jaime, ¿cuál es tu valoración numérica, ¿no?, de esta película? ¿Qué piensas en una escala del 0 al 10? ¿Qué le darías a esta película de Nagisa Oshima? Pues le daría un notable bajo, un 6,9, que creo que es una nota... Hombre, incluso con decimales y todo, ¿no? Vamos perfeccionando el sistema métrico de puntuación de las películas. Y bueno, mi razonamiento es bastante sencillo, ¿no? Es una película muy compleja, pero aún así creo que el metraje se hace un poco pesado en algunos momentos, porque hay partes que para mí sobran, como ese flashback, ¿no?, de Series, cuando habla de su niñez, ¿no?, y de todo ese conflicto interior que tiene, que le prohíbe mostrar sus emociones. Y creo que esto pudo ser evitable quitando partes como esta, o simplemente sintetizándola más, porque es muy larga, ¿no? Y bueno, tengo que decir que bueno, creo que es una nota bastante justa, un 6,9, un 7, pues es algo que se ajusta a la realidad. Estamos ante una película notable, no es ninguna obra maestra, pero es una película notable que ya es mucho, ¿no? Muy bien, y además, Jaime, ahora que ya nos estamos acercando un poco hacia el final de este programa de Diálogos Transatlánticos, yo creo que es un buen momento para dedicar este programa a dos personas especiales para nosotros, ¿no? Por supuesto, nuestros padres, que sin duda pues significó esta película, sobre todo Paul Garrett y Billy el Niño, Billy the Kid, pues es un nexo de unión que tenemos seguramente, que tú también, con tu padre. Porque el mío si no es su western favorito, está entre sus 3
westerns favoritos. Sin duda, muchas veces me tiene pedido que ponga el proyector, porque a mi padre le gusta, como gran amante del cine, ver las películas, y tenemos la posibilidad de verlo en un proyector a pantalla gigante, ¿no? Pues de que le ponga, pues otra vez esta peli, ¿no? Y sin duda, pues es algo que nos transmitieron, ¿no? Ellos en este amor que tenemos hacia el cine y todo lo relacionado, bueno, pues con el séptimo arte, ¿no? En mi caso, además, no es porque mi padre tenga a Pat Garrett y Billy the Kid como su western favorito. De hecho, el western no es el estilo cinematográfico que más le gusta, pero sí por la figura de Bob Dylan, porque mi padre es un gran amante de la música de Bob Dylan y la figura de Bob Dylan ha tenido gran importancia en su vida, en los libros que escribe él también, y sin duda a través de él, pues fue a través de él como yo accedí, ¿no?, a la música de Bob Dylan, que además ahora Bob Dylan está tan de Moda. actualidad, ¿no?, ese premio Nobel de literatura que ha recibido. Pero por eso quiero hacerle este pequeño homenaje a mi padre, porque siempre que pienso en Bob Dylan hay una relación directa en mi mente entre Bob Dylan, Robert Zimmerman, ¿no?, y mi padre. Por tanto, por eso queríamos hacerlo, ¿no? Pues es mutuo. Yo también cuando hablamos de Paul Garrett y Billy the Kid, bueno, pues mi padre siempre me viene también a la cabeza y bueno, pues creo que es justo recordarlos a través de lo que es Bob Dylan en tu caso y esta maravillosa película de este western crepuscular en el mío. Entonces nada, ahí es Y en donde... el próximo, ¿no?, en el Sí. próximo programa de Diálogos Transatlánticos, en el próximo diálogo que tengamos, también vamos a hablar de dos películas, ¿no? ¿Por qué no ya decimos o desvelamos cuáles van a ser esas dos películas en la próxima entrega de estos diálogos transatlánticos? Bueno, pues la próxima entrega va a ser muy especial porque vamos a hablar sobre novelas con mayúsculas adaptadas al cine, ¿no? Entonces vamos a elegir una novela representativa que tuvo este fin, o sea, ser llevado a la gran pantalla. En mi caso va a ser Dune, de Frank Herbert, que fue dirigida en una película, fue adaptada en una película por David Lynch y con ese italiano maravilloso que desafió a Hollywood durante los años 80 y 70, Dino De Laurentiis, dando el dinero para que se realizase una superproducción brutal, ¿no?, para la época. Era la guerra de un pequeño loco italiano contra Hollywood. Y Dune fue una de esas películas que produjo con un gran director, no se repararon gastos, David Lynch estuvo a la cabeza de ese proyecto, aunque David Lynch posteriormente renegase de Dune, no lo entiendo, es como David Bowie cuando reniega de los 80, ¿no?, que yo no lo entiendo porque para mí Dune es una maravilla. Y bueno, no me quiero extender más, esa será mi novela, mi película, y la tuya, Antón, ¿cuál será? Pues en mi caso va a ser Drácula, una gran novela de Bram Stoker, una de mis favoritas, que ha sido llevada al cine en muchísimas ocasiones, desde la época del cine mudo, pasando por Bela Lugosi, ¿no? Pero vamos a centrarnos en la versión que realizó Francis Ford Coppola, que es una versión que a mí me gusta mucho y que creo que puede dar mucho juego para nuestro próximo programa. Recuerdo ver esa película en el cine cuando se estrenó, y realmente salí impactado de este por todo, ¿no? Por la forma en la que había llevado la novela, la música, escenografía, reparto, Coppola, uso no, de la insinuación brutal. Bueno, creo que va a ser un programa que promete mucho y que, atención, va a ser muy grande, ¿no? Muy bien, terminamos entonces el programa de hoy, Jaime, y como siempre un placer dialogar transatlánticamente contigo, ¿no? Lo mismo digo y nada, desearte desde aquí Merry Christmas, Mr. Antón. Merry Christmas, Mr. Jaime. Hasta la próxima. Nos vemos muy pronto aquí en Diálogos Transatlánticos. Lawrence! Merry Christmas! Merry Christmas, Mr. Lawrence.